Muy buenos días, un cordial saludo para todos los hermanos y amigos que se conectan a esta hora con nosotros hoy domingo 27 de marzo del 2022, esperando que todos y cada uno de ustedes puedan estar experimentando la gracia y el poder de Dios en cualquier lugar o actividad que estén llevando a cabo en estos momentos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de otra de las facetas de nuestra identidad en Cristo como creyentes. Pero antes de iniciar, les invito a que podamos poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cada día, porque siempre son nuevas tus misericordias cada mañana. Gracias por tu palabra y porque en tu palabra podemos encontrar quién eres tú y la manera en la cual tú quieres relacionarte con nosotros. Pedimos para que ese propósito se cumpla también en esta meditación que vamos a tener en el día de hoy. Te pedimos para que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo obre poderosamente para poder entender, comprender tu voluntad y poder alinearnos contigo en tus planes y en tus propósitos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de otra de las facetas de la identidad del creyente en Jesucristo. Uno de los aspectos de los que la Escritura hace mucho énfasis es acerca de nuestra vida como creyentes en Jesucristo, acerca de ese cambio radical de identidad que tenemos en Cristo en relación con nuestra vida anterior. En semanas anteriores habíamos llevado a cabo otras enseñanzas acerca de la identidad del creyente. Habíamos hablado acerca de nuestra identidad como embajadores, como reconciliados para reconciliar. Habíamos hablado acerca también de nuestra identidad como piedras vivas, como casa espiritual y sacerdotal, y también como hijos de luz para alumbrar al mundo. Quiero que recordemos, antes de iniciar la faceta que vamos a ver en el día de hoy, algunos aspectos generales acerca de la identidad del creyente en Jesucristo. La identidad en general responde a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Por qué es importante definir la identidad? ¿O para qué me sirve saber eso de la identidad? Es importante definir nuestra identidad porque lo que somos es lo que determina cómo nosotros vivimos y también lo que hacemos. Es decir, que quién soy yo me lleva a determinar qué hago y cómo vivo. Para los creyentes, lo que somos en Cristo determina cómo vivimos para Dios y también para sus propósitos. Es interesante ver cómo la palabra una y otra vez nos revela cómo en Jesucristo nosotros tenemos un cambio drástico de identidad. Y quiero recordar algo de lo que dice la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, y no lo voy a leer, pero sí quiero hacer algunas observaciones de lo que dice allí este pasaje. Como hijos de desobediencia, vivíamos o actuábamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. Otro aspecto que toca Efesios capítulo 2 dice, como hijos de ira vivíamos o actuábamos de acuerdo a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El principio de la identidad en Cristo en general es lo que somos en Cristo determina cómo andamos y cómo vivimos. Y de todas esas diferentes facetas de la identidad de un creyente,
en el día de hoy vamos a reflexionar sobre la identidad que se nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado y a este principio general, nuestra reflexión de hoy va a estar enfocada en nuestra identidad como hijos de Dios llamados a la obediencia y a la santidad. ¿Cuáles son las implicaciones de ser hijos de Dios? Vamos a estar tratando de contestar esta pregunta por medio de el siguiente pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17, que les invito a que podamos leer juntos. Primera de Pedro 1, 13 al 17. Y dice así, Primera de Pedro 1, 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a observar algunos elementos importantes en este pasaje acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. A todo hijo de Dios se le llama a un cambio radical en su vida que se demuestra por medio de la obediencia, donde pasa de satisfacer sus deseos carnales a obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que positivamente debe caracterizar a un verdadero hijo de Dios y a un verdadero hijo en general? Es la obediencia a su Padre. La obediencia debe ser la característica de todo hijo de Dios. Ahora, al no ser hijo, no se puede obedecer. Primero hay que ser hijo para obedecer y no lo contrario. Primero obedezco, entonces, para ganarme el título de hijo. A todo hijo, Dios le manda a obedecer a sus padres. Y quiero mirar a algo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Pueden anotarlo para los que están tomando notas. Colosenses 3, 20. Dice lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí está hablando en el contexto de padres a hijos terrenales. Pero pienso que también se puede aplicar este mismo concepto a nuestra relación con Dios. Si Dios pide obediencia de los hijos a los padres, no está mal concluir que esto también Dios pida que se aplique a nuestra relación con Él. Ahora pensemos por un momento, ¿qué sucede cuando un hijo no es obediente a su padre? ¿Cómo se siente el padre? El padre puede experimentar queja, puede sentirse frustrado, triste o fatigado. ¿Y por qué un hijo no obedecería a su padre? Pues una de las razones es porque no le tiene el respeto, el temor y la reverencia como autoridad. ¿Y qué muestra un hijo cuando no es obediente a su padre? Pues está demostrando rebeldía hacia la autoridad de su padre. ¿Y qué hace el padre cuando el hijo no es obediente? Pues su padre lo disciplina. Esto es lo mismo que sucede en nuestra relación con Dios, como nuestro Padre. El versículo 14 que acabamos de leer allí en Primera de
de Pedro, nos dice cómo debemos conducirnos como hijos de Dios. Y recordemos cuál es el principio en el que nos estamos basando para la identidad del creyente. Lo que somos como creyentes determina lo que hacemos. Entonces, somos hijos, en este caso particular, primera de Pedro, somos hijos. ¿Y cómo debemos conducirnos? Debemos conducirnos en obediencia a Dios y a su voluntad. No debemos insistir con las mismas actitudes carnales del pasado o de antes de conocer a Cristo, pensando que no hay nada que hacer porque así somos. Aquí en este pasaje Dios está haciendo un llamado como hijos de Dios a no permanecer ni quedarse en los antiguos deseos, en las antiguas prácticas que corresponden a la antigua forma de vivir antes de ser hijos de Dios y que eran un producto del desconocimiento de Dios y de su palabra. Esta es una exhortación en donde se nos está instando a abandonar y a renunciar a un estilo de vida pecaminoso que es propio de alguien que no ha conocido a Dios ni ha conocido a Jesucristo. Y fíjense ustedes que el desconocimiento de la palabra de Dios es el que impide poder agradar a Dios. Esto lo que nos dice en cuanto a la ignorancia es que hay un analfabetismo bíblico y espiritual, donde la ignorancia nos hace pensar que lo que hacemos está bien. Y llama la atención que en esta época en la que vivimos en un contexto de complacer los deseos. Y no solamente eso, sino también un deseo de conocer mucho, pero conocer poco acerca de la persona y de la voluntad de Dios. Por eso una persona que no conoce la verdad es una persona que puede mantenerse en ese estado porque no sabe hacer otra cosa, no sabe cómo responder de manera diferente a como Dios quiere. Pero eso no es justificable para una persona que es un hijo de Dios y que sí se supone que debe conocer la verdad. Una persona que es hijo de Dios no puede adaptarse a lo que el mundo considera que es aceptable. ¿Cuáles son los deseos? Para poner ejemplos, deseos que nos caracterizaban cuando estábamos en nuestra ignorancia y que son características de un hijo de desobediencia, como lo menciona, como lo vimos allí, lo que dice el libro de Efesios. Voy a nombrar diferentes facetas de una persona y ver ejemplos también dentro de cada categoría, algunas maneras en las cuales nos podemos conducir de una manera contraria a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el carácter, una persona que está en la ignorancia y que no conoce a Dios es una persona que manifiesta orgullo, soberbia, altivez, superioridad, ira, contiendas, enojos, falta de sumisión a la autoridad. Otra categoría, en cuanto al cuerpo, por ejemplo, se manifiesta en inmoralidad sexual en todas sus formas, lo que tiene que ver con el manejo de la sexualidad fuera de los propósitos de Dios. Pero también se incluye cosas, por ejemplo, como el alcohol y las drogas. En cuanto a la categoría que tiene que ver con el área financiera, cosas que formaban parte de una mala manera de vivir, es una mala administración del dinero, gastos innecesarios, gastos por ostentar, enriquecimiento ilícito, avaricia, codicia, ganancias deshonestas, etc.
Y en el aspecto relacional puede ser maneras en las cuales se manifiesta la ignorancia y la desobediencia, el odio, los deseos de venganza, los engaños, las mentiras, las envidias, los deseos de poder, las enemistades, los celos y los pleitos. Todos estos son deseos de los cuales menciona el versículo 14, deseos en los cuales estábamos en nuestra ignorancia. Pero el problema con estos deseos de la carne es que nosotros, aún como creyentes, podríamos eventualmente acostumbrarnos a pensar que son normales. Entonces es posible aún permanecer pasivos y quedarse en ese estado. Vivimos en un mundo que está dominado por los deseos desenfrenados. Es por eso que se busca cada vez más cosas que se puedan satisfacer. Pero realmente esas cosas nunca van a llegar a satisfacer. Es un engaño. Lo único que puede llegar a satisfacer verdadera y plenamente al hombre es poder conocer a Dios y someterse a su voluntad y a sus propósitos. Por eso Dios a nosotros como sus hijos nos manda a pensar diferente, ¿no? Es un cambio, como lo dijimos hace un momento, es un cambio drástico, un cambio radical. Y observemos cómo se menciona ese cambio aquí en el versículo 15 de Primera de Pedro. Vamos a leerlo nuevamente para recordar lo que dice. El versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 15 y versículo 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vemos ahora entonces que el llamado aquí no es solamente a abandonar prácticas que caracterizan a quienes no han conocido a Jesucristo. Pero notemos que hay un contraste muy importante, ¿no? Y el contraste indica que no solamente debemos renunciar a nuestra vida anterior, sino que se debe producir un cambio en la vida de toda persona que se llama hijo de Dios. Ese cambio consiste en la santidad. Y la santidad implica, en este contexto, estar apartado de esas prácticas. Entonces, una persona santa, una persona que es un hijo de Dios, es una persona que ha sido apartada del mal para vivir para la justicia y para la verdad de Dios. Es una persona separada, diferente de los valores y de las prácticas del mundo. Ese también es un llamado para nosotros, al ser hijos de Dios, es un llamado para crecer en santidad de vida. Pero es un llamado para crecer en santidad de vida tomando como referente a Dios, tomando como modelo la santidad de Dios. Y lo vemos allí en el versículo 16, dice: porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Como somos hijos de un Dios santo, entonces ese Padre quiere también que sus hijos le imiten en cuanto a la santidad se refiere. Pero cuando Dios no es Padre, vivir una vida santa sería imposible, porque la conducta santa es el fruto de ser nacido de Dios. Quiero mencionar lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12, no tienen que buscarlo, pero pueden anotarlo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Entonces nosotros en nuestro estado natural no poseemos el poder para ser santos en nuestros genes, en nuestro ser espiritual originalmente no poseemos esa capacidad para ser santos. Pero al llegar a ser hijos de Dios, Dios ha puesto en nosotros ese ADN, entre comillas, ese ADN espiritual, la capacidad para ser santos, porque Él es santo. Podemos desarrollar la capacidad, podemos desarrollar esa cualidad de Dios también, de ser santos. La cualidad de ser santo de Dios es que Dios no conoce el pecado, Él nunca ha pecado. Dios no sabe qué es pecar. Él conoce solamente la verdad, la justicia, el bien. Y eso es lo que Él nos está pidiendo, que vivamos. Y si Dios nos pide eso, es porque podemos hacerlo. Como hijos de Dios, quiere que nuestra característica principal no sea el pecado. Quiere que nuestra característica principal sea el ser santos. Entonces, es un llamado lo que Dios está haciendo aquí a reflejar el carácter de Dios en ese sentido, reflejar la santidad de Dios en nuestra vida como sus hijos y Él como nuestro Padre, porque el Hijo reproduce las características de su Padre y el Hijo también es semejante a su Padre. Es lo que nosotros quisiéramos también, ver como padres terrenales, quisiéramos ver características nuestras. No pueden ser iguales los hijos a nosotros, pero sí nos gustaría que nuestros hijos pudieran reproducir cosas buenas en sus vidas, características buenas nuestras también en sus vidas. Quiero dar algunos ejemplos de santidad en diferentes dimensiones de nuestra vida para ilustrar un poco lo que implica ser santos en toda nuestra manera de vivir, como lo dice el pasaje, pero yo voy a dar solamente algunos ejemplos, comenzando con el carácter, cómo puede un hijo de Dios mostrar santidad en cuanto al carácter. Y se muestra en el carácter ser hijo de Dios y ser un hijo obediente cuando expresamos humildad en las relaciones, el dominio propio, la sumisión a las autoridades, cuando manifestamos templanza, mansedumbre, paciencia. En cuanto al cuerpo y el área sexual, pues cuando manifestamos por medio de esa área pureza sexual, practicamos la pureza sexual, la fidelidad, las relaciones sexuales solamente en el contexto como Dios las ha planeado, es decir, dentro del el matrimonio entre un hombre y una mujer. En el área financiera podemos expresar y evidenciar santidad cuando tenemos sabiduría para administrar, sabiduría también para ganar y sabiduría para gastar el dinero de una manera correcta y apropiada. En el ámbito relacional, ¿cómo podemos mostrar que somos santos? Pues cuando consideramos a las demás personas como superiores a nosotros mismos, cuando somos confiables con nuestras actuaciones, cuando al equivocarnos reconocemos nuestros errores, cuando perdonamos y también pedimos perdón. Son algunas áreas, pero puede haber otras más que involucran y que integran lo que dice el pasaje aquí de toda nuestra manera de vivir. Esto lo que quiere decir es que se nos está animando a crecer en santidad, no solamente en ciertas áreas de nuestra vida,
no solamente en aquellas áreas en las que nos es más fácil, sino en todas las dimensiones de nuestro ser, por muy difícil que nos parezca. Pero la pregunta que alguien haría sería, ¿pero yo puedo ser santo? Es decir, ¿yo puedo cumplir con eso que Dios dice de ser santo porque Él es santo? Eso no es como algo imposible de lograr, como una utopía. Y hasta cierto punto es una pregunta, natural, ¿no? Porque en nuestro trasfondo y en nuestra naturaleza y también en nuestro trasfondo religioso, un santo es una persona que se gana ese título por hacer buenas obras, pero no hay nada más alejado de la realidad que eso. Necesitamos comprender qué significa este proceso de santificación. Y la santificación no es perfección, no es ser perfectos 100%, no vamos a llegar a ser perfectos mientras estemos en esta tierra 100%. Lo que plantea la palabra de Dios es que la santificación es un proceso en el cual yo estoy creciendo día a día, comprometiéndome todos los días a someterme a Dios, a someterme a su voluntad, a esforzarme para ser cada día más parecido al Señor Jesucristo en todas las áreas de la vida, pero confiando en el poder del Espíritu Santo, no confiando en mis fuerzas. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder lograrlo, en nuestras capacidades, sino confiando en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo y tomando las provisiones que Dios nos ha dado para poder llevarlo a cabo de manera eficaz. Y si un cristiano, un creyente está teniendo dificultades para poder obedecer a Dios como su hijo, para agradar a Dios, por ejemplo, en un área específica como el orgullo, esta persona, este creyente necesita entender lo que Dios dice acerca del orgullo. También esta persona debe tomar decisiones para poder efectuar cambios en el poder de Dios por fe. Debe buscar ayuda con una persona madura de su confianza a quien pueda rendirle cuentas. Pensar un poco en este contexto y en lo que estamos mencionando en cuanto a lo que Dios nos está pidiendo, pensar un poco en cuáles serían aspectos que impedirían la obediencia en la vida de un creyente. Yo he pensado en 3 ideas que tengo acá para que todos también podamos pensar en ese sentido, aspectos o cosas que podrían impedir la obediencia. En primer lugar, puede haber una creencia de que sabemos dirigir nuestras vidas mejor que Dios. Son cosas que no necesariamente nosotros las podemos decir pues de manera contundente, pero se puede evidenciar con la vida y con nuestros actos. Otra cosa que podría estar impidiendo la obediencia es cuando estamos expuestos a los valores del mundo, pero no hacemos un análisis crítico de lo que observamos, sino que nos adaptamos al modelo de la cultura que nos rodea, y no solamente nos adaptamos, sino que también lo repetimos. Y en tercer lugar, un aspecto que puede impedir la obediencia a Dios
es una perspectiva pobre acerca de lo que significa la palabra de Dios para nosotros. El significado que tiene la palabra, la escritura, donde no tomamos en serio lo que Dios dice, porque se puede pensar que lo que se está diciendo allí en la palabra, cuando habla de mandamientos, son solamente sugerencias o recomendaciones, y pensar que es opcional seguir esas recomendaciones o esas instrucciones, esos mandamientos. Vamos a mirar lo que dice el versículo 17. Ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 17, continúa diciendo algo muy interesante, ¿no? En el desarrollo de las implicaciones, lo que significa ser hijo de Dios. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí lo que estamos observando es una motivación, ¿no? Una motivación para obedecer a Dios y para vivir en santidad. Entonces, lo que nos está diciendo, si nosotros proclamamos, ¿cierto?, que Dios es nuestro Padre, si nosotros confesamos con nuestra boca que Dios es nuestro Padre, y si hemos hecho una profesión de fe que Dios es nuestro Padre, entonces debemos entender que este Dios es un Dios que es absolutamente imparcial y que no tiene preferencias con sus hijos, y que por lo tanto Dios va a disciplinarnos rectamente cuando no obedecemos. Entonces, como les decía, esto debe motivarnos, debe ayudarnos a prestar atención cuidadosamente a las ordenanzas de Dios, con el fin de crecer en este proceso de santificación. Y quiero leer también algo que dice Romanos en el capítulo 6, en el versículo 16, dice lo siguiente, pueden anotarlo allí, yo voy a leerlo. Romanos 6, 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pues esto lo que nos está comunicando es un principio, ¿no?, muy, muy importante. Es que cuando actuamos y cuando tomamos decisiones, cualquiera que sea, pues estamos obedeciendo a alguien. Obedecemos a Dios para justicia, pero también podemos estar obedeciendo a nuestros propios deseos. Podemos estar obedeciendo a la carne, podemos estar obedeciendo al mundo, o podemos estar obedeciendo al enemigo con las decisiones que tomamos, con las respuestas que damos, con las reacciones que tomamos ante determinadas circunstancias. Hay cosas que nos parecerían normales y correctas de manera natural, pero para Dios no lo serían. Los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios,
debemos llamar al pecado, debemos llamarlo como lo que es, ¿no? Debemos llamar al pecado pecado y no llamarlo, no ponerle otras etiquetas como error o equivocación. Y sí, algunas veces el pecado son errores y equivocaciones, pero en esencia debemos verlo como lo que es, ¿no? Debemos verlo como que es un pecado y que es algo que ofende a Dios, que nos aparta de Dios y que va en contra de la voluntad de Él para nuestras vidas. La santificación es un proceso en el que todos estamos llamados por Dios a crecer. Y la palabra de Dios lo dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Quiero dar algunas ideas para poner en práctica con base en esto que hemos visto. Podemos contestarnos algunas preguntas, ¿no? Inicialmente, para poner en práctica esto que hemos visto en el día de hoy. Inicialmente es en qué áreas de nuestra vida aún estamos conformándonos a nuestra pasada manera de vivir. En qué áreas de nuestras vidas aún nos estamos conformando a nuestra pasada manera de vivir. Sería una pregunta para hacernos. Otra pregunta: ¿qué estamos haciendo entonces para llevar a cabo los cambios que necesitamos llevar como hijos obedientes? ¿Qué estamos haciendo para crecer en santidad como hijo obediente? Porque no es solamente, ser hijo no es una etiqueta simplemente, ¿no? Sino que eso tiene un significado muy especial y Dios nos está dando aquí el significado. Como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos en el cual vivíamos en nuestra ignorancia, sino que así como Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Entonces, este es lo que Dios nos está presentando aquí, es un desafío, es un reto para nosotros de efectuar los cambios que necesitamos hacer. Necesitamos llevar a cabo cambios en nuestra vida, necesitamos llevar a cabo esa transformación que Dios quiere, pero una transformación por medio de su Espíritu y no en nuestras fuerzas solamente. Sí, necesitamos nuestra voluntad, necesitamos esfuerzo, necesitamos disciplina, pero el poder de Dios es el que debe prevalecer. Pensemos en qué áreas necesitamos nosotros, en qué áreas necesitamos operar cambios para ser santos, como Dios es santo. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Dice, no solamente es en algunas maneras, sino en toda vuestra manera de vivir, y eso incluye todo nuestro ser. Entonces pensemos también como aplicación en qué áreas nosotros necesitamos operar esos cambios para nosotros crecer. Pensemos en las categorías que hemos mencionado en el día de hoy, en nuestras relaciones con los demás, en qué necesitamos crecer. Si somos hijos de Dios, en qué necesito crecer en mi relación con los demás. Y estoy mostrando superioridad, altivez ante las demás personas. Cómo estoy en mi relación con mis hermanos, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Cómo estoy mostrando
santidad en ese sentido? ¿Cómo estoy mostrando que realmente yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo estoy mostrando santidad en el trabajo, en los negocios? Y estoy haciendo todo lo que me corresponde hacer laboralmente de manera íntegra. Estoy siendo íntegro. Pero también en la sexualidad, si estoy manejando mi sexualidad con integridad, entendiendo realmente cuál es el plan de Dios para el tema de la sexualidad, que Dios lo ha planeado única y exclusivamente la sexualidad en el contexto del matrimonio. Entonces pensemos si necesitamos operar cambios en eso, pero también pensar en nuestro carácter, si necesitamos todavía cambios en eso, en poder perdonar, en tener mansedumbre, dominio propio, paciencia, etc. Un ejercicio para realizar sería ver de estas áreas que hemos mencionado, cuáles de estas áreas tenemos dificultades para obedecer a Dios. Y entonces poder encontrar la contraparte en la Escritura y ver cómo tomar los pasos para crecer en esa área y poder agradar a Dios y poder evidenciar realmente que somos hijos de Dios. Por ejemplo, si tenemos dificultades para obedecer a Dios, en perdonar a otros, eso hace parte también de nuestro proceso de santificación, y es el crecer, el aprender a perdonar a otros. Si tenemos dificultades para obedecer a Dios en este tema de perdonar a otros, porque pensamos de pronto que perdonar es mostrar debilidad de carácter, eso es un error. Entonces, como hijos de Dios, lo que la palabra de Dios nos está mostrando es que como hijos de Dios debemos perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Y eso lo dice Efesios en el capítulo 4, versículo 32. Es un ejemplo, pero también se puede aplicar este ejemplo en muchas áreas de nuestra vida y poder tener en cuenta lo que Dios nos está mandando aquí en este pasaje, de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Incluye todas las dimensiones y todas las facetas de nuestra vida. Para finalizar, les animo, hermanos, los que nos están sintonizando y los que se conectan, les animo a que podamos reflexionar con base en esta enseñanza si realmente nuestra vida como creyentes, nuestra vida muestra que estamos conduciéndonos como hijos obedientes de Dios en toda nuestra manera de vivir. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias porque tu palabra nos revela realmente la voluntad tuya para nuestra vida. Gracias por revelarnos de manera importante lo que implica ser hijo tuyo, ser un hijo obediente, ser un hijo que se preocupa por vivir una vida santa, por ser un hijo de un Dios santo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos renueva nuestro entendimiento, y eso también nos ayuda, nos estimula y nos anima a poder continuar y poder seguir adelante en este camino de la fe que tú nos has puesto también, para poder seguir conformados a
a la estatura de la plenitud de Cristo, a la imagen de Jesucristo. Señor, que cada uno de nosotros podamos reflexionar y tomar en serio estas palabras, tomar en serio tu voluntad para nuestra vida, Señor. Obedecerte en todas las áreas, en cada una de nuestras facetas, y que lo hagamos con el poder del Espíritu, no en nuestras fuerzas, sino por la gracia del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, y permite, Señor, que podamos seguir adelante, que tú nos guardes y nos protejas para seguir haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias a los hermanos y amigos que se conectaron con nosotros, y gracias por escucharnos, por darnos este tiempo, y les pido a Dios que les siga bendiciendo sobreabundantemente donde quiera que se encuentren y cualquier actividad que estén realizando. Bendiciones para todos.